En una noche en la que el peso del silencio era sofocante, las puertas de hierro de un antiguo foso se cerraban lentamente, resonando como un eco de destino inquebrantable. Daniel, un anciano de rostro sereno y marcado por los años, avanzaba con una calma que desafiaba todo entendimiento. A su alrededor, el aire estaba cargado de tensión. Las miradas de los guardias que lo escoltaban reflejaban tanto compasión como resignación. Sabían que quien entraba en aquel lugar jamás salía con vida. Al otro lado de las puertas, los rugidos de los leones, hambrientos y salvajes, retumbaban como una advertencia de la sentencia que se aproximaba. Para entender cómo un hombre como Daniel llegó a estar frente a la muerte, debemos remontarnos a sus orígenes. Daniel había sido llevado cautivo, junto a muchos de sus compatriotas durante la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Un joven prometedor, con habilidades y sabiduría excepcionales, fue seleccionado para servir en la corte babilónica. Allí, a pesar de las costumbres paganas que lo rodeaban, nunca traicionó su fe en el Dios de Israel. Este compromiso inquebrantable lo hizo destacar. Con el paso de los años, Daniel interpretó sueños, reveló secretos y aconsejó a reyes, siempre con una sabiduría que atribuía a Dios. Cuando el imperio babilónico cayó ante los medos y persas, el rey Darío ascendió al trono y rápidamente reconoció el valor de Daniel. Lo nombró uno de los 3 gobernadores principales del vasto imperio. Tal era su capacidad, que Darío planeaba ponerlo al frente de toda la administración. Pero esta distinción no pasó desapercibida para los demás cortesanos y sátrapas, quienes, cegados por la envidia, decidieron conspirar contra él. No podían soportar que un extranjero, un exiliado, tuviera tanto poder. Buscaron fallas en su gestión, intentaron desacreditarlo. Pero Daniel era intachable. No podían encontrar nada que lo incriminara. Ante esta frustración, los enemigos de Daniel tramaron un plan aún más oscuro. Sabían que la única manera de atraparlo sería atacando su fe. Observaron que Daniel oraba a su Dios 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Era su costumbre abrir las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y arrodillarse para pedir a Dios. Los conspiradores acudieron al rey Darío y, con astucia, le propusieron un decreto. Durante 30 días, nadie podría orar o hacer peticiones a ningún Dios o persona que no fuera el propio rey. Cualquiera que desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Halagado por la idea de que todos en el imperio lo reconocieran como la máxima autoridad, Darío firmó el decreto, convirtiéndolo en una ley irrevocable según la costumbre de los medos y persas. Cuando Daniel escuchó sobre el decreto, supo que su vida estaba en peligro. Cualquiera en su posición podría haber cerrado las ventanas, ocultado sus oraciones o buscado una manera de evitar el conflicto. Pero para Daniel, su relación con Dios era inquebrantable. Sabía que obedecer a Dios era más importante que cualquier decreto humano. Continuó orando como siempre lo había hecho, arrodillándose 3 veces al día, abriendo las ventanas de su habitación hacia Jerusalén. Los conspiradores, ocultos y atentos, lo vieron y lo consideraron suficiente para condenarlo. La noticia llegó rápidamente al rey Darío. Aunque Darío tenía una gran estima por Daniel, se vio atrapado por su propio decreto. Pasó todo el día buscando una manera de salvarlo. Pero las leyes persas eran inflexibles. El decreto no podía ser revocado. Finalmente, con gran pesar, Darío ordenó que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Antes de que fuera llevado, el rey se acercó y le dijo: «Tu Dios, a quien sirves con tanta constancia, te libre». El camino hacia el foso estaba lleno de murmullos y miradas de compasión. Daniel, rodeado por los guardias, avanzó sin mostrar temor. Era como si una paz sobrenatural lo envolviera. Cuando llegó al borde del foso, las puertas se abrieron y el rugido de los leones resonó en la oscuridad. Fue bajado al interior del foso y las puertas se cerraron, dejando atrás un silencio pesado y la incertidumbre del destino. Esa noche, el rey Darío no pudo dormir, no comió ni permitió que se le llevara distracción alguna. Su mente estaba con Daniel, preguntándose si su Dios realmente podría salvarlo. Mientras tanto, dentro del foso, un milagro sucedía.
Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. Estos animales, conocidos por su ferocidad y hambre, no tocaron a Daniel. La presencia divina los mantenía en calma. Daniel, rodeado por criaturas que podrían haberlo devorado, se mantuvo en paz, confiando plenamente en el Dios al que había servido toda su vida. Al amanecer, el rey Darío corrió hacia el foso. Con una mezcla de esperanza y temor, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios salvarte de los leones?». Para su sorpresa y alivio, una voz respondió desde el interior: «Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho ningún mal contra ti, oh rey». El rey ordenó que sacaran a Daniel de inmediato. No tenía ni un rasguño, un testimonio viviente del poder de Dios. Los hombres que conspiraron contra Daniel, junto con sus familias, fueron lanzados al foso, y los leones, que habían sido detenidos por el poder de Dios, los devoraron antes de que tocaran el suelo. Fue un recordatorio brutal del precio de la traición y de cómo el poder divino protege a quienes le son fieles. Este evento no solo salvó la vida de Daniel, tuvo un impacto profundo en el rey Darío y en todo el imperio. El rey emitió un nuevo decreto, ordenando que todos temieran y respetaran al Dios de Daniel, el Dios viviente cuyo reino no tendrá fin. El milagro en el foso de los leones fue un testimonio de que Dios es capaz de proteger a quienes le son fieles, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. La historia de Daniel nos deja muchas lecciones. En un mundo lleno de intrigas, desafíos y momentos de desesperación, Daniel permaneció fiel a sus principios. No comprometió su fe, no cambió su lealtad, y Dios lo recompensó con protección y victoria. Esta historia nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas que parecen insuperables, Dios está con nosotros. El foso de los leones puede simbolizar cualquier prueba que enfrentemos, situaciones de peligro, persecución o momentos en los que debemos decidir entre hacer lo correcto o ceder ante la presión. Daniel nos enseña que la fe inquebrantable no solo transforma nuestras vidas, sino que puede influir en aquellos que nos rodean. Su valentía y su confianza en Dios inspiraron a un rey y transformaron un imperio. Hoy, siglos después, seguimos aprendiendo de su ejemplo. Su historia nos invita a ser valientes, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a confiar en que Dios tiene el poder de librarnos de cualquier foso que enfrentemos. La lección más poderosa de Daniel y el foso de los leones es que no estamos solos en nuestras batallas. Dios está presente, y su poder es más grande que cualquier enemigo o amenaza que pueda surgir. Así concluye la historia de Daniel, un hombre que caminó en fe, enfrentó a leones y salió victorioso por el poder de su Dios. Que esta historia sea un recordatorio eterno de que la fe y la fidelidad a Dios pueden mover montañas, cerrar bocas de leones y cambiar el curso de la historia.